Bueno, bienvenidos a esta segunda parte. En esta segunda parte también quiero empezar con algunos agradecimientos. La diapositiva es donde había quedado recién, que habíamos quedado en el sistema propioceptivo. ¿Qué era el sistema propioceptivo? Pero ahora quiero hacer unos agradecimientos de la gente muy cercana a mí que sinceramente me apoyó en esto, me ayudó en esto y me hizo ver las cosas con un poco más de claridad. No puedo dejar de mencionarlos. María Cristina Ríos Zárate de Santo Tomé es una persona que está siempre con la seguridad vial. Eh, bueno, lamentablemente es por ella que yo también estoy haciendo en parte esto. Ella perdió un hijo por una persona que estaba alcoholizada y bueno, redobló sus esfuerzos en estas cuestiones de eh, concientizar. Eh, María Alejandra Farioli, la doctora, que me desburró en un montón de cosas legales y me hizo recordar algunas otras que hacía un tiempo ya las había dejado perdidas ahí en la memoria. Así que muchísimas gracias, María Alejandra. Alicia del Castaño, ella siempre está presente desde mis inicios. Eh, es una persona que siempre eh, entendió cómo funciona el cerebro de una persona para ir para más. Así que es para ella también, para Horacio Martínez, no puedo dejar de mencionarlo. Fue jefe mío en seguridad vial muchos años, de los cuales tenemos una relación profesional muy seria y él fue una de las personas en los inicios que me impulsó a justamente esto. Daniel París, forma parte del grupo de capacitadores de la provincia de Córdoba. Hoy es un amigo personal, muy íntimo, así que saludos a Daniel también. Muchísimas gracias. A Luisela Villalba, Lu, muchísimas gracias. Licenciada en nutrición deportiva, también colaboró en esto y está colaborando en un proyecto que tengo a no muy largo plazo, que ya va a salir a la luz también. Así que, Lu, muchísimas gracias. Y a mi amigo personal también, Ricardo Rubén, es psicólogo. Así que, licenciado, muchísimas gracias. Ricardo, espero tenerte en esto, en el proyecto de sí, en todos lados. Son esos amigos que siempre tienen que estar. De toda esta lista que mencioné, son todos los que tienen que estar siempre, obviamente. Así que, bueno, me quería tomar este minutito para saludar a estas personas y después, bueno, infinidad de gente. Mis hijos, que todos los días impulsan un poquito más, así. eh, Así que bueno, de hecho todos trabajamos para nuestros hijos, así que bienvenidos sean también. Volviendo al tema, habiendo entendido lo que eran los sentidos y cómo el alcohol va haciendo estragos en cada uno de ellos a medida que se va consumiendo a lo largo de este corto periodo de tiempo, vamos a seguir con una imagen de Friends. Ahí están Phoebe y, y el hombre este, Ross en el auto. Esta situación, según comentarios de gente que ha ido en vehículos, y me ha tocado incluso ir en vehículos donde la persona que conducía estaba muy alcoholizada en otras épocas, muy en la adolescencia, se viven este tipo de situaciones. Entonces, esto es lo que se vive ahí. ¿El alcohol es un factor de riesgo? Sí, totalmente, por entero, ¿no? No hay que poner en duda nada de eso. Un conductor alcoholizado, esto es cierto, no siempre va a tener un siniestro vial, lo que hace que repita su comportamiento. Por suerte, ¿no? O sea, si no estaríamos hablando de un número muchísimo mayor de víctimas, por lo menos víctimas, en siniestros viales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me pongo a consumir bebidas alcohólicas y salgo a conducir ahora, no necesariamente voy a tener un siniestro vial, pero sí los riesgos son exponenciales, o sea, son muchísimos. A medida que va aumentando la tasa de alcoholemia, va aumentando increíblemente el riesgo de tener un siniestro vial, porque vamos perdiendo justamente esta percepción del entorno, esta capacidad que tienen los sentidos de nutrir de información al cerebro. El cerebro va perdiendo capacidad para razonar y a la vez también va perdiendo capacidad para transmitir estos impulsos o mm, esto que decidió, esta decisión que tomó, que también va a transmitir a los nervios que ya están infectados con el consumo de alcohol, ¿sí? Con el etanol. Es decir, ya están envenenados.
Bueno, así que esta es la imagen que quería compartirles. Existen dos tipos de bebidas, dos grandes grupos. Son las bebidas fermentadas, que son a base de hierbas, a base natural, y o existe otro grupo que se llama bebidas destiladas. Son de un proceso químico, se elaboran mediante un proceso químico y llegan a nuestra mesa en varias etiquetas y demás. Tengo un amigo personal también que es Rogelio Bravo, que es muy fanático de bebidas. No es alcohólico, pero sí sabe mucho de bebidas, estudió, se formó, así que también va un saludo para él. Y esta parte tiene mucho que ver con él también. Entonces, estos dos grandes grupos, ¿qué conviene consumir? ¿Qué daño nos va a hacer? ¿Conviene, si vamos a consumir bebidas alcohólicas, una bebida fermentada o una bebida destilada? Eso va en el gusto de cada uno. El daño va a ser prácticamente el mismo, porque tienen etanol. Nada más que uno va a ser industrializado y el otro va a ser fermentado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el fermentado, a lo mejor, si es un organismo que está sano, puede metabolizarlo mejor. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Y ninguna de las dos bebidas son aptas para conducir. A partir del primer trago que consumimos de bebida alcohólica, ya empieza a afectar los sentidos. Aunque al principio sea imperceptible a simple vista, adentro ya están ocurriendo algunos fenómenos fisiológicos y psíquicos. Y ya vamos a ver con el desarrollo de las diapositivas por qué es psíquico también. Cuando consumimos bebidas alcohólicas, fíjense que ahí hay un grupo de personas que son distintas a simple vista, ¿sí? Pero no es solamente a simple vista. Hay varones, hay mujeres, hay rango de edad aparente, y esto tiene mucho que ver también en la mujer, en el hombre, si tiene una contextura física grande, si es flaquito, si es deportista, si es sano, si está intoxicado con alcohol. Tiene que ver el sexo, tiene que ver la edad, si es una persona vieja, si es una persona joven. Tiene que ver el ambiente, no es lo mismo consumir bebidas alcohólicas por la mañana que por la noche, o en un ambiente donde hay 90% de humedad y en otro que hay 30%. Tiene que ver con el clima también, si hace frío, si hace calor. Tiene que ver con la ingesta de alimentos, si tenemos algo en el estómago o qué tipo de alimentos tenemos ya en el estómago, ya hemos consumido. Si no consumimos nada todavía y el primer sorbo, después de un ayuno de 4 horas, 5, 6, 8, que ya está vacío el sistema hepático, la primera ingesta es una bebida alcohólica. Tiene que ver si tenemos cultura alcohólica y con esto quiero decir que si el cuerpo humano está acostumbrado a recibir este tipo de intoxicación o es una intoxicación nueva. Bien, siempre pongo perdón, el contraste de lo que es un jugador de rugby, el base, mide 2 metros, que es grandote, y la Peque Pareto, que mide escaso metro y medio, un poquito más, eh, a la misma bebida, a la misma dosis, ¿sí? Entonces, probablemente después del tercer vaso de whisky, a la Peque la tengamos cantando canciones de Sui Generis en una hamaca paraguaya, y el jugador de rugby ya va a estar haciendo el asado, prendiendo el fuego diciendo tráigame algo para tomar porque no le habrá hecho nada en 150 kilos, 140 kilos que puede pesar, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Los dos son deportistas, los dos tienen el órgano, el sistema orgánico limpio, desintoxicado, entonces, en principio, debería producir el mismo efecto, pero bueno, por cuestiones fisiológicas, de tamaño, de peso y demás, no lo hace, ¿bien? Y este es el último punto, la contextura física también. Entonces, ¿el alcohol influye en igual dosis para todas las personas? No, la respuesta es no. Bien, los efectos del alcohol en el cuerpo. Ya hablamos de visión, hablamos un poquito del cerebro, que es la computadora que nosotros tenemos. Hablamos de miembros superiores e inferiores, que son el sistema nervioso periférico. Y vamos a hablar de psicología, particularmente de las barreras inhibitorias. ¿Qué son las barreras inhibitorias? Las barreras inhibitorias nacen con nosotros.
son barreras que nos van poniendo la sociedad, idioma, religión, cultura, hay que hacer tal o cual cosa, o actuar de tal o cual manera en ciertas situaciones. Si bien 8.000 millones de seres humanos en el mundo, todos somos distintos, porque la conformación del cerebro a nivel neuronal, de acuerdo a los estímulos que vamos recibiendo, se va conformando de distinta manera. Básicamente, las barreras inhibitorias son iguales o casi iguales para cada región del mundo, ¿sí? No es lo mismo un sistema, por ejemplo, un país como Rusia, que un país como Bahamas, que un país como Argentina, que un país como China, por ejemplo, que tienen distintos gobiernos, o India, distintos gobiernos, distintas religiones, distintos estímulos. Entonces, esas barreras inhibitorias se van conformando de acuerdo a lo que necesita la sociedad. Bien, entonces, estas barreras inhibitorias son las que yo quería hablar. ¿Qué son las barreras inhibitorias? Las barreras inhibitorias vienen a contenernos como persona. Bien, somos la persona que la sociedad necesita. Ahora, ¿qué hay atrás de esas barreras inhibitorias? Tenía un profe en el Instituto de Educación Física que decía que nosotros somos lo que está detrás o atrás de esas barreras inhibitorias, que la puede producir un shock fuerte, la puede producir algún tipo de hipnosis o la puede producir la bebida alcohólica o algún consumo de estupefacientes. Van corriendo de a poco esas barreras inhibitorias y van dejando ver lo que nosotros tenemos escondido, el super yo. Es decir, ¿qué me impide a mí, por ejemplo, ahora mostrarme con una corbata en la cabeza bailando para que todos lo vean? Justamente esto de las barreras inhibitorias, porque no corresponde. Eso no es aplicable a una persona que ha consumido bebidas alcohólicas. Yo, si empiezo a consumir bebidas alcohólicas ahora, con el correr de los minutos, probablemente ya esté en una situación que no es la propia, la mía, la de todos los días. ¿Sí? Bien. Entonces, esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Eh, ¿Cuáles son las formas de detectar a un alcoholizado? Vamos rápido con esto. El alcoholizado, perdón, cualquier persona, ¿está obligada a someterse a un control de alcoholemia? La respuesta es sí. Bien, cualquier conductor de motocicleta, de vehículo, de camión, de colectivo, de ómnibus, de lo que fuere, está obligado por ley a someterse a un control de alcoholemia. Bien, los controles son no invasivos, es decir, hay dos tipos de controles. El control con una pipeta o un alómetro, que es un control a distancia, que es un control pasivo que se llama, y una prueba directa, que ya ahí sí hay que sacar una boquilla o el propio control, Policía Municipal de Tránsito, Policía de la Provincia, Gendarmería o la fuerza que fuere que esté haciendo el control en ese momento, le va a brindar una boquilla que esté sellada, cerrada con un nylon, es decir, que esté desinfectada, que no tenga ningún tipo de agente externo que pueda modificar ese control o que pueda influir sobre ese control, se lo va a dar, uno va a pelar esa boquilla, la va a colocar en el alcoholímetro y va a hacer una prueba directa. La prueba pasiva sí puede ser errónea, tiene un margen de error. Por ejemplo, un perfume de un ambiente puede influir en ese control, por eso está la prueba directa. No el etanol que tiene ese perfume de ambiente, por ejemplo, que tiramos en el vehículo para que huela bien, no va a influir porque va a ingresar sobre las fosas nasales o desde las fosas nasales al organismo y no va a tener incidencia en si estamos alcoholizados o no. Entonces, cuando se da positiva esa prueba que es pasiva, la otra prueba, la que es la prueba directa, debería dar negativo, o sea que debería dar cero, si no consumimos bebidas alcohólicas, por supuesto. Y cuidado que hay un tipo de medicamentos, y no me quiero meter en esto porque va a llevar muchos minutos, hay alguna medicación prescripta que puede influir en el resultado de la alcoholemia, que eso también es muy interesante de hablarlo después, algunos tipos de medicación. Se puede detectar con, bueno, ya lo dijimos con el alcoholímetro, se puede detectar con la afectación del habla, el idioma la F, movimientos torpes e incoordinados, que es lo que hablábamos en el módulo anterior del sistema vestibular, eh, y propioceptivo también. Y la imposibilidad de caminar en línea recta, que también tiene que ver con estos dos sistemas, incluso con otros, perdón, con otro sentido más que es el oído. Acuérdense que el oído está directamente relacionado con el equilibrio nuestro, el oído medio y el oído interno. Así que el oído tiene un sentido que sí o sí se necesita para conducir. No, no hay otra. No, no podemos escapar como seres biológicos conformados de esta forma, perfectos,
de no tener el oído, no contar con ese sentido porque nos caeríamos, no tendríamos equilibrio. Bien, bueno, permiso, voy a tomar un trago de agua. ¿Cuáles son? En esa imagen se muestra bien los efectos del alcohol en el sistema nervioso central. Los efectos van a tener que ver con la razón, con la prudencia, con la inteligencia y con la memoria. Las cuatro las ocupamos para conducir. La memoria es para saber lo que nos dicen las señales de tránsito, de acuerdo a lo que nosotros memorizamos, a qué velocidad tenemos que ir, por qué carril tenemos que circular, a dónde tenemos que circular, el entorno del paisaje, que en esta esquina tenemos que doblar y no ir 3 kilómetros más allá y después pegar la vuelta. La memoria influye directamente. La inteligencia, para saber y determinar a qué velocidad tenemos que circular, si hay un semáforo en rojo tenemos que detener la marcha, si hay una señal de peatones tenemos que ceder el paso, en qué esquina tenemos que girar, cómo tenemos que girar, la razón para poder discernir todas estas cosas, de poder realizar una maniobra de adelantamiento, por ejemplo, un vehículo que va lento, si vemos una baliza nos está indicando algo y nosotros tenemos que razonar aproximadamente qué está pasando, porque a lo mejor hay vehículos o zonas donde la banquina no es del todo estable y hay vehículos que rompen un neumático, el izquierdo sobre todo, y no da el espacio para bajar las dos, para bajar el vehículo entero a la banquina. Entonces, eso me está indicando que puede haber una persona que está realizando ese cambio de neumático sobre la carpeta asfáltica. Si bien es legal, o está en la legislación que hay que tener una baliza, que hay que avisar, y, una baliza portátil, el triángulo, con ciertos metros adelante y todo, no toda la gente lamentablemente lo tiene. Entonces tengo que prever situaciones que no es un mundo ideal. Y la prudencia, bueno, la prudencia tiene que ver con respetar las señales de tránsito, por supuesto. También tiene que ver con el autocontrol, el juicio, el discernimiento de hacer tal o cual cosa, los sentidos que ya lo mencionamos y los centros vitales de equilibrio que están en el oído, que ya obviamente lo mencionamos y lo vamos a mencionar hasta el hartazgo porque es tan necesario para conducir y es una de las primeras cosas que se afecta con el consumo de alcohol. Aunque al principio no se note tanto, nos está afectando el equilibrio y si nos afecta el equilibrio, afecta el entorno, la forma en que nosotros percibimos lo que está alrededor nuestro. Lo cual volvemos a repetir otra vez, desde el primer trago ya empezamos a tener consecuencias al respecto. Bien. Habíamos hablado de barreras inhibitorias. Las barreras inhibitorias son esos mecanismos que impiden o controlan respuestas automáticas o impulsos que no son adaptativos. También se lo conoce como control inhibitorio o inhibición y desinhibe el sistema límbico. En estas barreras inhibitorias tenemos que generar respuestas desde la atención y desde el razonamiento. Bien. Eh, el control inhibitorio es básico para la flexibilidad mental. Bien, tenemos que tener amplitud mental, flexibilidad, tenemos que saber pensar, tenemos que saber en qué situación buscar tal o cual cosa en la memoria como para ir a ella y tener un gesto casi mecánico hacia distintas situaciones. Bien, vamos a la vida de nuestros antepasados. Si veíamos un tigre de sable que estaba al lado nuestro y teníamos que correr. No nos queda otra, si no nos comía. Bien, tiene que ver con eso. Em, También tiene que ver con la regulación del afecto y las emociones. Ustedes habrán visto en alguna oportunidad, me imagino, en algún asado, en boliche, gente que llora. Esto está detrás de las barreras inhibitorias. Uno normalmente no llora, salvo situaciones muy especiales, que justamente son los shocks que van corriendo esas barreras inhibitorias. Entonces es como cada uno se toma una situación muy particular que no tiene que ver con esto. Uno empieza a sentirse un poco más sentimental, uno empieza a sentirse más vulnerable, uno empieza a sentirse más que está como más desprotegido. Entonces empezamos a tener este tipo de emociones. ¿Bien? Eh, Necesitamos de afecto, hay gente que se pone muy afectuosa, empieza a abrazar a todo el mundo, empieza a cantar, es decir, es como que desborda un poco la alegría. Bien, este,
déficit de inhibición, si se puede llamar, se puede manifestar en tres niveles. En un nivel motor, por ejemplo, en donde hay un descontrol en la conducta motora justamente de movimientos, es decir, movimientos torpes, que se manifiesta por hiperactividad. No solamente son torpes los movimientos, sino que además son repetitivos y son muy vistosos. Bien. Eh, Tenemos un nivel atencional. El nivel atencional se manifiesta con las distracciones, por ejemplo, y las dificultades para prestar atención. Es decir, mi atención no va a estar sobre un vaso, por ejemplo, va a ir de un lado a otro, pero se va a dificultar de seguir de un lado al otro. Y voy a empezar a pensar en el pasado o en lo que puede ser. Me estoy yendo del presente. Y después tenemos un nivel conductual. Este nivel conductual es un poco de lo que estábamos mencionando recién, que hay detrás de las barreras inhibitorias, que nos decía el Javi en el instituto. ¿Qué somos en realidad? Eh, Hay gente que se pone muy agresiva, por ejemplo. Este déficit de inhibición en el nivel conductual, por ejemplo, se manifiesta mediante actitudes impulsivas, se puede decir, que no podemos ya inhibir, porque estamos desinhibidos. Eh, Tendemos a la furia en algunas personas, ¿no? Tiende a la furia, tiende al conflicto, tiende a pelearse, tiende a ser vistoso, a ser visto. Se puede manifestar de muchas maneras la conducta. Una de las partes del lloriqueo que decíamos recién también. Y tratar de esconder lo que están dejando ver esas barreras inhibitorias, aunque ya sea un poco tarde, pero en algún punto cuando todavía estamos un poco conscientes, tendemos a ocultar, tendemos a hablar menos para que no nos descubran que estamos un poco alcoholizados, que ya estamos mareados, tendemos a un montón de o de recursos, tendemos a apelar a recursos para tratar de que no se vea que estamos tan bajo los efectos del alcohol. Eh, Me ha tocado ver gente que trató de ocultar el nivel de alcoholemia que tenía y eran límites siderales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente esa persona no se respetó así, sino que tampoco respetó a las que llevaban el vehículo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del alcohol en la conducción? Un poco ya lo veníamos diciendo, lo veníamos mencionando. Eh, Tenemos errores, infracciones, no tenemos muy en claro algunas cuestiones. Eh, no el que va a realizar adelantamiento, por ejemplo, que el adelantamiento es una de las maniobras más complejas que tiene la seguridad vial, junto con el retroceso de estacionar un vehículo también, aunque después se transforme en mecánico, ambas son como las más difíciles que tiene la conducción de un vehículo. Por ejemplo, si les nombro que adelantar un vehículo tiene 15 pasos, ustedes se van a poner a pensar, no, este está loco, no, tiene 15 pasos. Y una maniobra de retroceso tiene unos 10 pasos aproximadamente, de acuerdo a cómo esté el tránsito. Entonces, bueno, este tipo de conductas erráticas se va exponenciando, es decir, se va como haciendo mayor. Bien. Tendemos a salir de la circulación, por ejemplo, que es lo que les mencionaba en el módulo anterior de banquina a banquina, que no podemos ir de banquina a banquina. Bueno, esta gente sí lo hace cuando están alcoholizados. Pueden aumentar las conductas impulsivas, de hecho lo hacen, que son agresivas y descorteses. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos frente a una persona que está alcoholizada, para no desencadenar justamente algún inconveniente, si es familiar, ni hablar, pero tampoco entre amigos o entre conocidos, en un tercer tiempo, por ejemplo, jugando al fútbol. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona llega a este estado de ebriedad. Bien, ahora bien, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cuál es el ciclo del alcohol en el cuerpo? Y acá tiene influencia directa Lu Villalba, la licenciada en nutrición. El alcohol es una droga, una sustancia que está socialmente aceptada, es decir, a nadie se lo va a discriminar porque esté consumiendo bebidas alcohólicas, no en exceso. Si ya en el grupo de amigos hay una persona que
tiende a juntarse y tiende a siempre a excederse en este nivel de la ingesta de alcohol y ya va a haber como algún problema en el grupo. Cuando no lo saquen, van a tener que hablar muy seriamente con esa persona, que de hecho me ha tocado llamar a situación a alguna persona dentro de un grupo de amigos. Entonces, socialmente está aceptado porque no porque uno tome una cerveza va a ser discriminado. Obviamente uno no se va a levantar en la casa y adelante todo el mundo va a empezar a tomar una cerveza a las 9 de la mañana porque socialmente está mal. Pero no nos referimos a eso. El problema es que hay muy pocas personas que conocen al detalle el daño que produce el alcohol, sobre todo cuando se va a conducir. El alcohol en exceso estamos hablando, no el que está médicamente o el que es médicamente correcto. ¿Qué pasa con el recorrido del alcohol adentro del cuerpo? Vamos a ir primero con la primera fase, que es el consumo, que es cuando ingresa el alcohol. ¿Cómo ingresa el etanol o alcohol en nuestro organismo? Se consume principalmente en bebidas como cerveza, vino, licores. Al ingerirlo pasa por la boca, el esófago y va a llegar al estómago, ¿sí? A diferencia de los alimentos que necesitan una digestión, el alcohol es una molécula tan pequeña y soluble en el agua que se va a absorber rápidamente. Es decir, el 20% del alcohol lo va a absorber directamente el estómago. Es como un auto que necesita, para funcionar, necesita agua, el cuerpo humano necesita de agua para vivir también. Bien, el 80% restante, como ustedes saben, el cuerpo humano se nutre del agua a través del intestino delgado. El alcohol se va a absorber en el intestino delgado en un 80% aproximadamente, ¿sí? Es decir, 8 unidades pasan directamente al intestino delgado, 2 quedan en el estómago si hablamos de un total de 10 unidades. Y la rapidez de absorción, un poco ya lo comentamos recién, que tiene que ver con la comida que hay en el estómago, si tiene más grasa, menos grasa, la cantidad de comida consumida y otras cuestiones más. El género, por ejemplo, varón, mujer, el peso, la composición corporal y demás. Después está en una segunda fase está la distribución de ese alcohol en el cuerpo. Ya lo tenemos en el estómago y ya lo tenemos en el intestino. ¿Qué pasa con ese alcohol? Una vez absorbido, el alcohol entra al torrente sanguíneo y se distribuye rápidamente por todo el cuerpo, es decir, a la velocidad de circulación de la sangre. Se va a distribuir en el cerebro, se va a distribuir en los pulmones, en el corazón, en los músculos, en los órganos, todos los órganos. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo lo va a llevar. Debido a su afinidad con el agua, se va a concentrar en los tejidos con una alta proporción dentro de esa agua, ¿sí? Es decir, el agua lo va a llevar, la sangre lo va a llevar dentro de su estado líquido y se va a concentrar en todo el cuerpo humano. Y ya les voy a explicar qué va a pasar después de que se va el etanol. La velocidad de distribución explica por qué los efectos del alcohol se sienten tan rápido. Van rápido, se sienten rápido, ¿sí? El alcohol llega al cerebro en muy poquitos minutos. Eh, Altera las funciones de coordinación, de juicio y las cognitivas. Bien, esto ocurre todo en la segunda fase. Después tenemos una tercera fase que es el metabolismo. ¿Cómo lo procesa el cuerpo? ¿Qué pasa dentro del cuerpo humano? El hígado es el órgano clave para el metabolismo del alcohol. Es como el hornito que tenemos adentro del cuerpo. Aproximadamente en un 90-95% del alcohol que se consumió se descompone ahí mediante un proceso enzimático. El alcohol genera algo que se llama deshidrogenasa, que convierte el alcohol en un acetaldehidro, acetaldehído, ¿sí? Que es una sustancia tóxica que es cancerígena también. Bien, entonces recordemos que estamos hablando de un periodo corto de tiempo y no un largo. Cuando hay un periodo largo de consumo de alcohol, esto es básicamente desemboca en cánceres, cirrosis y demás. Entonces, este aldehído deshidrogenasa se transforma en acetaldehído en acetato.
¿sí? Es decir, se transforma en este acetato que se convierte en dióxido de carbono y agua y de esa forma es eliminado el hígado. Esta cosita rara, de palabras raras, tiene que ver con cómo se va expulsando el alcohol. Ahora bien, eh, el hígado va a trabajar un rato. El hígado va a trabajar, por ejemplo, el proceso va a ser lento y limitado, pero va a trabajar un rato y va a pasar un rato y va a decir, no, bueno, yo ya no trabajo más, ya me saturé, ya está, que trabaje otro. Entonces el alcohol ese va a pasar casi en forma directa al cuerpo. Em, Se va a metabolizar, el hígado va a metabolizar entre 10 y 15 mililitros de alcohol aproximadamente puro por hora. Y esto equivale a una copa más o menos chica de vino o una cerveza, ¿sí? De vino o cerveza, ¿bien? Y el alcohol va a permanecer, o el resto del alcohol va a permanecer en la sangre hasta que el cuerpo pueda soportarlo o pueda procesarlo, ¿bien? Ahora bien, hay una cuarta fase después de todo esto, porque no solamente va a ser todo el hígado, ¿sí? Esa cuarta fase es la cuarta fase de eliminación. ¿Por dónde se va a eliminar? Bueno, como dijimos, una parte se va a eliminar del pobre hígado hasta que diga, ya está, necesito ayuda de otros órganos que vengan a suplementar un trabajo mío, qué sé yo. El tema es que nadie puede. Entonces se va a eliminar por los pulmones, que en forma de vapor va a salir, por eso lo detectan los alcoholímetros, y va a salir a través de los riñones, que va a procesar algo a través de la orina, y también por la transpiración. Por eso, cuando hay una persona que está alcoholizada, que está en una habitación cerrada, sobre todo en verano, que uno entra a esa habitación, se siente ese olor tan particular a etanol. Es justamente por eso. Así que bueno, es eso. Ahora bien, nosotros estamos hablando de medidas de alcohol, hace desde el primer módulo y todo. ¿Cómo se mide el alcohol? Y ya me voy a meter en una cuestión netamente legal, pero quiero empezar con esto de la medición primero. Ahí está, fíjense la fase cero, no hay ningún problema, es un cuerpo sano, un cuerpo o que se presupone que está sano, es un cuerpo que no ha consumido bebidas alcohólicas, entonces el nivel de riesgo es cero. Ahora bien, nosotros hablamos que hay ciudades, por ejemplo, que tienen 0,4, hay ciudades que tienen 0,5 de tolerancia. Ya vamos a explicar esta tolerancia, pero fíjense las condiciones, o cómo nos va condicionando ya el alcohol con respecto a los sentidos. Ya con un 0,3 disminuye la capacidad de atender en situaciones de peligro. Es decir, el peligro se va alejando de nosotros, nos vamos sintiendo superpersonas. Bien, la respuesta a, a estos estímulos comienza a ser más lenta también. Bien, fíjense qué curioso esto. A los 0,5, acá está el límite de algunas ciudades. Hay un nivel de dificultad para actuar en el tránsito de moderado a severo. Se reduce la visión con dificultades de enfoque. ¿Se acuerdan que teníamos dos visiones? La visión directa, que es un puntito, y la visión periférica, que ampliaba desde 170 a 180 grados por la disposición de nuestros ojos, por una cuestión de evolución. Bien, va a empezar a disminuir. Se reduce la visión. Va a haber muchísima dificultad, sobre todo en la periferia. ¿Sí? Se va borrando la periferia. Y la visión directa también ya no es tan directa, sino que ese punto se va a ir moviendo, que es un punto, por supuesto, a fines didácticos. No hay un punto ahí que nosotros tenemos que ver. El que ve un punto adelante de los ojos tiene que ir a un oculista porque está teniendo algún tipo de patología. Entonces, este tipo de bebidas a 0,5 ya estamos en un nivel complicado. Fíjense si seguimos avanzando. Y acá hay una curiosidad. Hay países europeos que están sobre este 0,8 como límite. ¿Qué pasa con un 0,8? Tenemos un nivel de dificultad para actuar en el tránsito que es severo, un nivel severo. La motricidad se ve afectada, visiblemente ya afectada, y acá ya empiezan la exteriorización de todo. Se retardan los movimientos mucho más que al principio y aparece una sensación de euforia. Las barreras inhibitorias ya no están en su lugar, ya se empezaron a correr. Es decir, si yo no tengo la noción de peligro o no siento esa noción de peligro constante dentro de lo que es la seguridad vial cuando uno es conductor defensivo, vamos a ser más impulsivos.
Es decir, esas barreras inhibitorias ya se corrieron. Vamos a ser mucho más arriesgados. Va a venir una situación de confianza irreal, que no hay, pero tenemos que entender que estamos bajo los efectos del alcohol. Todavía tenemos una capacidad bastante media de comprensión. No digo que sea alta, pero sí ya tenemos, o sea, está disminuida, pero la capacidad de comprensión puede llegar a ser media. Eh, ya tenemos un manejo agresivo. Así que hay que tener mucho o muy en cuenta cuando nos subimos al auto que hay una persona que consumió bebidas alcohólicas. No vamos a ir a medirle nosotros con un alcoholímetro, pero sí con este tipo de situaciones ya nos vamos dando cuenta más o menos cuánto consumió o cuánto pegó el alcohol en esa persona, ¿sí? Porque vamos a recordar estos dos personajes que yo agarré, el base de los rugbyers y la Peque Pareto. No, no va a ser lo mismo 0,8 en una persona que en otra, ¿bien? No va a representar lo mismo. Entonces, más o menos, hay que ver que consumió. El 0,8 va a dar igual, digamos, pero el 0,8 en una persona que va a consumir mucho más para llegar a 0,8 y en otra va a consumir mucho menos y ya va a estar en este nivel. Bien, fíjense el nivel de riesgo muy alto, el 1,5. Cuando uno está acostumbrado a hacer controles de alcoholemia, 1,5, uno ve a la persona que todavía baja del auto, tiene alguna torpeza motriz, pero no es determinante en la torpeza motriz, sí en la conducción. Ojo, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, vamos a jugar al fútbol y todavía puede jugar, todavía sabe dónde está la pelota, todavía puede saltar a cabecear, o sea, tiene todavía en su cuerpo algún tipo de control motriz, ¿bien? Pero ya tiene un estado de ebriedad importante, ya los reflejos son imprecisos, ya están alterados, es decir, puede jugar al fútbol, pero salta a cabecear no quiere decir que cabecee, ¿bien? Estamos en esta situación. La concentración visual ya está totalmente deteriorada y la atención se dificulta en extremo. Es decir, probablemente venga a jugar al fútbol con nosotros y termine jugando para los dos equipos o agarre la pelota con la mano o otra serie de situaciones que no están tan a la vista al exterior. ¿Bien? 2,5. Bueno, acá ya estamos en un nivel altísimo, ya es una persona es una ebriedad completa y compleja a su vez también. El individuo aparece ya como dormido, narcotizado, ya está confuso, confunde sus movimientos, confunde personas, ya el habla no es coherente, ya estamos en un nivel bastante importante de que no está ahí esa persona, ya las barreras inhibitorias prácticamente no existen, ya está esa persona apta para hacer cualquier cosa. Y es un nivel crítico de seguridad, ¿bien? O nivel severo de riesgo. Sin embargo, hay mucha gente que conduce con este nivel de alcoholemia. Y subido este nivel, y uno no se explica por qué, hay gente que conduce con más tasa de alcoholemia. Son casos raros, pero se han encontrado. Imagínense lo que puede pasar si este señor logra, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe, levantar los controles de alcoholemia, que no estén más, que no haya más control de alcoholemia. Entonces cada uno podría hacer lo que quiere. Pero no solamente eso, habla de modificar la ley. O sea que uno va a chocar a una persona, a mí, a vos que estás del otro lado, a algún pariente tuyo, a tu hija, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, lo va a chocar y después no va a haber pericia, no va a haber cómo determinarlo porque no va a ser válido, porque no hay una ley que sustente esta alcoholemia. Es peligrosísimo lo que dijo este hombre, es peligrosísimo lo que quiere hacer, sin banderas políticas, sin meterme a hablar de política. La libertad no es eso, la libertad no es libertinaje, hacer lo que uno quiere, sino que la libertad es moverme dentro de mi círculo de libertad mientras no esté alterando la libertad de otro. Eso es de primer año del secundario, cuando empezamos con una materia que se llama Derecho, ya lo empiezan a decir, y es una de las primeras cosas que toman como evaluación también. Entonces, esta libertad hay que tenerla muy en cuenta porque eh, se puede ser libre, pero no se puede decir burradas. No se puede decir cosas que falten el respeto a la gente, a la sociedad, a un grupo étnico, a- a alguien que está excedido de peso, a una persona que tiene un color distinto de piel o los ojos son distintos. Es una locura. Lo que propone es sinceramente una locura. Así que, bueno, estamos con eso. Y bueno, después ya tenemos el nivel crítico, que es lo que les decía recién, arriba de 3. Obviamente esto es genérico, ¿no?
para quien ha hecho control de alcoholemia se va a encontrar con 3, 3,2, 3,3 de control y aparentemente es una persona que está medianamente bien, se nota borracha, pero no a niveles críticos, como puede ocurrir con otras personas, por ejemplo, quien no esté acostumbrado a consumir bebidas alcohólicas. Un 3 sería casi, no digo mortal, pero cerca de un coma estaría para algunas personas. Entonces, bueno, pero no deja de ser 3, no deja de tener los mismos síntomas, aunque ya esté muy acostumbrado. ¿Qué pasa con el alcohol? Y no me quiero ir de esta diapositiva sin mencionar esto. Guarda con el alcohol, porque no es lo mismo una tasa de alcoholemia y que se vaya a las 18 horas, 20 horas, ya vamos a ver en la diapositiva siguiente, a los efectos residuales que va dejando el alcohol en el cuerpo humano, la intoxicación. Una cosa es que no queden rastros de etanol en el cuerpo, pero quedan los rastros del paso del etanol en el cuerpo. Es decir, al otro día vamos a tener resaca, vamos a sentirnos mareados, vamos a sentir como si alguien, un gigante verde, nos estuviese presionando en la nuca y es un dolor que vamos a poder atenuar, y un malestar inmenso que vamos a atenuar con una sucesión de medicamentos, de pastillas, ¿sí? Es decir, vamos a volver a alterar ese sistema nervioso central como para sentirnos un poquito más y creemos que estamos aptos para realizar tal o cual actividad. El tema es que estamos intoxicados. Esa intoxicación demora de 3 a 5 días en irse del cuerpo humano. Guarda con esto. No es un cuerpo humano que esté sano, es un cuerpo humano que esté intoxicado. Cuando tenemos un ataque de hígado también estamos intoxicados y sabemos que estamos disminuidos. Entonces hay que entender esto. Una persona, y esto es a juicio mío personal, porque no hay nada que lo detecte todavía, a mi juicio no está preparada para conducir al 100%, no tiene los reflejos al 100 como antes de empezar a consumir bebidas alcohólicas después de una borrachera importante, digamos, no está al 100 como antes de la borrachera esta. El etanol va a dejar un efecto residual que no va a salir en alcoholímetros, o sea, si uno le acerca el alcoholímetro a las 30 horas, va a dar cero probablemente. Entonces, esa persona va a creer, ah, estoy bien de nuevo. No, está intoxicado, como un ataque de hígado, como un ataque a los riñones. Demora el cuerpo humano su proceso en metabolizar todo esto y volver a estar bien. De hecho, como solo somos seres perfectos, el cuerpo humano va a trabajar mucho y va a recurrir a un montón de recursos para lograr esa estabilidad o ese bienestar lo más rápido posible. Pero demora de 3 a 5 días en una borrachera importante al desaparecer el etanol del cuerpo humano. Guarda con esto. Ojo con esto. Bien, esto es lo que les decía recién. Fíjense la curva ascendente. Esto está hecho con un 0,5. Es la curva de Widmark. Fíjense el periodo de ingestión. El periodo de ingestión es de 3 horas. Una salida de un boliche, ¿sí? Entramos 1:30 de la mañana, 1 de la mañana, estamos más o menos hasta las 4. Bien, consumimos bebidas alcohólicas, dejamos de consumir. Hay una creencia popular que una bebida carbohidratada como la Sprite con un poquito de limón limpia el hígado. Hay otros que dicen que el té de coca te limpia el hígado. Bueno, el tema es el siguiente. Dejamos de consumir a la hora 4. Ahí dice, ¿bien? Es una curva que está totalmente ascendente. Va a haber una meseta, más o menos unas 3 horas, y recién ahí va a empezar a descender el alcohol. ¿Sí? ¿Cuánto va a descender el alcohol? Y va a depender de todo lo que dijimos recién. No va a descender en 1 hora, ni en 2, ni en 3. Eso olvídense. Si bien los alcoholímetros pueden detectar una curva bastante más importante, haciéndole controles periódicos cada 1:30, cada 2 horas, se va a notar en el visor un descenso de etanol en las vías aéreas. No, esto no quiere decir que la embriaguez esté desapareciendo. ¿Bien? O por lo menos los efectos residuales de intoxicación esté desapareciendo. Demora su proceso, demora sus horas. A un organismo intoxicado que está acostumbrado a recibir este tipo de intoxicaciones, le va a demandar menos el sistema hepático en regenerarse que a una persona que no esté acostumbrada a consumir bebidas alcohólicas. El daño va a ser mucho mayor para estas personas, pero ojo que el daño es mucho más permanente en las otras personas. Bien, en las personas que están acostumbradas al alcohol, porque el sistema hepático ese o el cuerpo humano ese ya está acostumbrado
a los residuos del etanol, a estar intoxicado. Bien, así que hay que tener en cuenta estas cosas. Y fíjense una cosa muy especial, desde que inicia la meseta de alcohol hasta la hora 12, todo ese periodo estuvo de descanso esta persona que fue estudiada, o este grupo de personas que fue estudiada. Bien, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros hablamos de mediciones de alcohol. Hablamos de 0, de 0,8, de 1,5, hablamos de 3, hablamos de 2,5. ¿Qué es? ¿Qué representa? En efectos, representa un poco esto que venimos hablando. Esta es una tabla figurativa, más que nada, de 0,1 a 0,8, o desde el primer trago, podríamos decir, hasta 0,8, son prácticamente iguales. Prácticamente son imperceptibles a la vista. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la vista de rayos X como Superman. No podemos ver qué pasa dentro del cuerpo humano. Cada uno sabe qué está sucediendo. Y gracias a estudios de laboratorio sabemos ya que estamos disminuidos a partir del primer trago de alcohol. Los estudios son determinantes. Los estudios dicen que ya empezamos a sentir alteraciones o se empiezan a alterar los sentidos que ocupamos para la conducción ya con el primer trago. Guarda con esto. Bien. Acá está dividido de 0,8 a 1,5, por ejemplo, que es lo que hablábamos un par de diapositivas anteriores, eh, que hay una conducción peligrosa. Ya nos transformamos en un peligro, no solamente para nosotros, para la gente que llevamos en el vehículo, para los transeúntes que ocasionalmente comparten ese espacio con nosotros, porque una vez que pasamos ya está. Eh, Hay alguno que alguna vez me dijo, ¿y qué problema hay si me mato solo? Discúlpeme, señor, era un hombre. Usted se va a matar solo, sí, pero el bien más preciado de nuestro derecho es la vida. Yo no puedo dejar que se mate, eso primero. No puedo permitir como funcionario que usted se mate. Eso segundo. Y tercero, si usted decide matarse, y probablemente no se mate al principio, no se mate inmediatamente, va a requerir sistema de sanidad. Va a requerir un médico, una ambulancia, preferentemente compleja, porque no sabemos en qué grado se pegó contra un árbol con un auto, cuál es el grado de lesión, entonces va a tener que ser una unidad compleja. De enfermero, va a necesitar de policía, no solamente que corten la ruta los policías, que también hagan la entrega del procedimiento, saquen datos al médico, va a necesitar de bomberos, en caso de que se incendie el vehículo, en caso de que haya algún tipo de riesgo, la batería, ¿se entiende? Entonces, fíjense que ahí ya tenemos tres servicios de emergencias o tres unidades distintas. La ambulancia podría estar asistiendo a una persona que está sufriendo un ACV, que está sufriendo un ataque cardíaco, un nene que se atragantó, el médico, la ambulancia con el sistema complejo. La policía podría estar actuando en un robo, podría estar actuando en otro control para evitar este tipo de situaciones, por ejemplo, alcoholemia. Los bomberos podrían estar apagando un incendio o hay, así sea el gato de una persona que se subió al árbol, esa persona tiene muchos sentimientos hacia esa mascota y va a requerir de los bomberos para que se la bajen. Pero no, esos bomberos están en otra situación de una persona que se quiso suicidar. Y hay personas que no se quieren suicidar. Ahora, a mí me queda la duda, si consumiste bebidas alcohólicas y te pones a conducir, ¿no te querés suicidar? ¿O no estás atentando contra tu vida? Eso se lo dejo como pregunta. Bien, vamos a pasar. Fíjense la publicidad esta. A mí me llamó muchísimo la atención cuando armaba este, este PowerPoint. Fíjense esta curiosidad. La segunda frase. Moderación para ganarle el alcoholímetro. Hay una institución que está avalando esto. O sea, es una cosa increíble, ¿va? De movida ya es una locura. Pero está incitando a la gente a que consuman tal o cual bebida en cierta cantidad. Porque ya después de eso detecta el alcoholímetro. Hace 40 minutos del módulo anterior y 8 minutos que llevamos de este módulo casi, son 48 minutos que venimos diciendo, repitiendo lo mismo. Desde el primer trago ya tenemos alteraciones fisiológicas y psíquicas que no nos están permitiendo conducir al 100%. Y de ahí va mermando de acuerdo a lo que vayamos consumiendo, a la ingesta de alcohol que tengamos. Esto es una barbaridad. Este tipo de publicidades, bueno, de hecho están prohibidas acá, hay una ley que las está prohibiendo, sobre todo en rutas, ustedes habrán notado que no se pueden tener publicidades de bebidas alcohólicas. No se puede tener.
una publicidad de una bebida que está toda transpirada cuando hace 65 grados de calor a la sombra, la publicidad de una bebida alcohólica. Porque a nivel neurológico, ¿no? Uno va deseando eso. Las publicidades se basan en el deseo y uno va deseando eso. Entonces uno va conduciendo y va deseando eso. Entonces por ese motivo están esas publicidades, las han sacado hace muchos años por suerte. Si bien antes había, ahora ya dejaron de existir. Y este tipo de publicidades, estas cosas, son las que incitan a tomar. Ya vamos a ver un par de diapositivas adelante, más adelante. ¿Por qué el alcoholímetro tiene 0,4 o las leyes dicen 0,4, 0,5? No es al azar. Y ahí está donde justifico a algunos abogados que creen que ese es el límite legal. No 0,5, pero sí 0,4. Que es el límite no para que la gente pueda tomar, pero ya lo vamos a ver bien un poquito más adelante. Me centro nuevamente en esta publicidad que es una aberración, es una falta de respeto hacia todo el mundo. Está diciendo a la gente que vaya a consumir bebidas alcohólicas total, que quien consume en esa cantidad no va a ser detectado, o por lo menos va a ser detectado, pero está dentro del límite permitido. ¿Quién dice que yo puedo tomar hasta 0,2 o hasta 0,4? ¿Qué me indica a mí? Si hace frío, hace calor, la contextura física, la humedad, el horario del día. Hay un montón de cosas que yo no sé cuándo es 0,2. O voy a tomar dos tragos y decir, no, ahí tengo 0,1, voy a tomar dos más, o voy a mezclar bebida, bueno, no, che, hasta acá es 0,4, chau, chau, y me voy. Me hacen un control de alcoholemia, tengo uno. No, pero si yo tomé lo que dice el cartel, es uno, el control de alcoholemia marca uno. Listo. Secuestrado el auto, secuestrada la licencia de conducir, llámese un Uber, señor. Así que bueno. eh, Me parece una falta de respeto. Sí hay este tipo de cosas, por ejemplo, que, eh, fíjense que es de Francia esto. Fíjense que un 0,5, esta es la tabla que quiero mostrarles cruda, se multiplica por 2 el riesgo de un accidente mortal. No hablemos de accidente, hablemos de siniestro vial. Pero está multiplicado por 2 con un 0,5. Y acuérdense que 0,5 está permitido en un montón de municipios. Después tenemos un 0,7, apenitas más. En algunas personas representará un vaso, en otras representará dos tragos, en otras representará cuatro vasos. No se puede saber de acuerdo a la persona porque todos somos individuales. Ahora, con un 0,7, que para todos marca igual, vamos a multiplicar por 5 el riesgo de un accidente mortal, un siniestro vial mortal. Un 0,8, apenitas más arriba, lo multiplicamos por 10, al doble. O sea, 10 veces más tenemos este riesgo de sufrir un siniestro vial. Si tenemos 1,2, lo multiplicamos por 35. Y si tenemos 2, hoy vimos hasta 2,5, una tasa de alcoholemia ahí, que nos daba un gráfico, lo multiplicamos por 80. ¿Qué quiere decir esto? Yo consumo bebidas alcohólicas ilimitadamente, salgo a conducir. Yo no sé que tengo 2, pero si me meto un alcoholímetro o una pipeta, seguramente me va a dar 2. ¿Quiere decir que voy a tener un siniestro vial con muertos? No, pero sí voy a multiplicar por 80 las posibilidades. Un montón. Y si yo soy el peatón y viene uno que tomó indiscriminadamente, que sin barrera, sin nada, eh, bueno, pasan estas cosas. ¿Sí? Está multiplicando por 80 el riesgo de chocarme a mí. Y matarme, por supuesto. 60 kilómetros por hora que te choque un auto ya es lesiones graves por lo menos. De ahí para arriba. Lesiones graves ya una fractura de hueso. Bien. Te está pegando un auto a 60 kilómetros por hora, lo cual es un montón. Y un alcoholizado no va a 60 kilómetros por hora. Bien. Entonces, esta segunda placa, bien entendida, sí vale la pena. Y la primera está compleja. La primera, a mi juicio, es una falta de respeto, es una burrada. No sé qué difusión se le ha dado, la verdad no me interesa y no quiero andar en eso tampoco. Lo encontré, encontré una nota al respecto y todo, y bueno, pasó eso, al margen. ¿Qué pasa con la ley de metrología legal? Con esto que hablamos 0,5, 0,8. La ley nacional de metrología legal originalmente era la 19.511. Se establece el sistema métrico legal argentino, que quiere decir CIMELA en sus siglas, ¿sí?
y reglamenta esta ley la utilización de estos aparatos de medición, cinemómetros, alcoholímetros, entre otras cosas que no vienen al caso porque no hacen a la seguridad vial. Esta ley garantiza equidad eh, y también hace a la corrección en las transacciones comerciales. Bueno, eso no nos interesa, pero bueno, es justamente esto. Establece los requisitos que deben cumplir los instrumentos de medición. Eso es fundamental. Un alcoholímetro que no está, bueno, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que justamente la ley elige para calibrar estos aparatos, ¿sí? Un aparato que te está midiendo una velocidad, una alcoholemia, y no es válida si no está dentro de la ley, digamos, no está medido por la gente del INTI, lo cual está bien. Entonces, se necesita esto de homologar los aparatos y después de un cuidado especial, perdón, como para que esos aparatos sigan sirviendo y sigan midiendo de la misma forma. Esta ley se modificó en el año 2018, que pasó a ser la 27.444. No importa el número de ley. ¿Qué nos dice esto, gente? Los algoritmos 0,4 o 0,5 o 0,8 en algunos países de Europa, lo cual a mí personalmente me parece una burrada, pero son ellos los que lo implementaron, son meramente por un error porcentual en la medición del volumen. ¿Bien? No están ahí porque se le permite a la gente o la ley te permite tomar un vasito, dos vasitos de vino, un whisky. No, señores, está ahí porque está a favor de la persona que se está midiendo o se está controlando esto de que puede ocurrir un error dentro de la medición. Bien, por eso se determina 0,4, 0,5. Por eso hay abogados como la doctora Farioli, por ejemplo, que estamos hablando, que está a favor de esto de tener un margen de error. A mí me parece que no, desde el punto de vista psíquico, neurológico, fisiológico, bueno, nutricional, médico, de todo, ¿no? Pero bueno, eh, son puntos de vista diferentes, son respetables. Ella tiene sus argumentos también, lo cual es válido, totalmente válido. Entonces, por este tipo de cosas, ojo, cuidado, no tiene que ver con la publicidad anterior que habíamos visto de decir, a vos te va a dar 0,2, 0,4, que es el límite, tomate esto que puedes tomar. No, señores, no se puede consumir bebidas alcohólicas. El 0,4, el 0,5 viene por un error que puede tener el aparato en la medición, ¿sí? En el volumen de medición. No porque esté autorizando a la población a consumir tal o cual bebida en tal o cual medida. Cuidado con esto. ¿Bien? No se puede consumir bebidas alcohólicas y lo volvemos a repetir y lo vamos a repetir hasta el cansancio un montón de veces. A partir del primer trago, aunque no sea visible, fisiológicamente y psicológicamente están ocurriendo cosas adentro del cuerpo. Bien, eso nos va a sacar porcentajes. Imagínense una escena en la película Matrix donde Morpheus le muestra a Neo una pila y le dice, somos esto, esa pila. Imagínense esa pila. Nosotros vamos consumiendo bebidas alcohólicas y esa pila se va agotando. La carga de esa pila se va agotando. Lo mismo ocurre si hacemos un paralelismo entre una cosa y otra, está ocurriendo con el cuerpo humano. Vamos sacándonos un poquito de energía, de sentidos y demás, y vamos nutriendo al cerebro, aparte que lo vamos envenenando o intoxicando, cada vez más, vamos sacando cada vez más su capacidad de percibir los estímulos externos, sean peligrosos o no. Bien, ni hablar si estamos conduciendo. Así que bueno, ojo con esto, cuidado con esto. No es porque se autoriza tomar uno o dos vasos de vino con la cena, porque a la ley le parece muy cool que coman un asado con un vaso de vino, hagan un maridaje perfecto. Y Rogelio me va a matar con esto, Rogelio Bravo, mi amigo, eh, que me habla de maridajes y demás. No es porque la ley te lo permite, es por un error que puede tener el aparato. Imagínense que esta ley, la Ley Nacional de Tránsito, por ejemplo, es del año 96. Bien, ya pasaron 30 años, 29 años. Entonces, hace 29 años la ciencia era otra. Eh, los aparatos de medición eran otros. A lo mejor en esa época estaba bien que le den este rango de error al sujeto que va a ser controlado. Lo que no quiere decir que haya estado bien la forma de comunicación. Se comunicó mal, se comunicó muy mal. Se comunicó que el error podía ser, no, perdón, no el error, la tasa de alcoholemia permitida es de 0,5.
Sí, pero no decía el 0,5, porque la gente automáticamente empezó, puedo consumir bebidas alcohólicas. Total, estoy dentro del rango. Sí, pero ¿cuánto vas a consumir a llegar a 0,5? ¿Es correcto? Ya vimos lo que pasó con 0,5 en diapositivas anteriores y el riesgo que causa. A partir de 0,1. Y lo volvemos a repetir y lo vamos a volver a repetir. Perdón que sea repetitivo, pero esto tiene que entenderse. Y esto avala con estudios científicos y una investigación de años, da por tierra lo que dice la burrada que dice este muchacho de La Libertad Avanza, que va a ser candidato a concejal en Santa Fe, que es inadmisible, esto no puede pasar. No por la persona, solamente por la persona que está conduciendo el vehículo, por todos los de alrededor. Y esa gente de alrededor puede ser un hijo nuestro, un pariente nuestro, amigo del alma, una persona con quien vamos a hacer negocio, una persona con quien a lo mejor conocemos en 5 años. Santa Fe es chiquito, nos conocemos todos. Si bien yo hace 20 y pico de años que vivo en Córdoba, en Santa Fe nos conocemos todos, nos cruzamos con uno, con otro, amigos en común, parientes en común. Entonces, toda esa gente, esa gente está en riesgo. Y tomo referencia a Santa Fe porque está esta persona que dijo semejante burrada. Ahí vemos el por qué no, por qué no se puede. Esta tabla es a fines de demostrar un poquito lo que es la alcoholemia en Córdoba, cómo se va de 0,1, 0,2. No es muy compleja de entender, es muy fácil de entender. Y cuáles son los montos de hace un tiempo atrás, ahora por supuesto con los aumentos de combustible se va aumentando la tarifa, ¿no? Pero cómo el grado va aumentando. Y por supuesto, el que no se somete a una prueba de alcoholemia, que estamos obligados todos, el que no se somete se lo toma como que está alcoholizado al máximo nivel. Bien, está bien. Es una estrategia maravillosa del legislador o de los técnicos que hicieron este estudio, está perfecto. Bien, así que bueno, esta es la tablita a modo informativo. Bueno, a lo que no dice acá, suspensión de la licencia de conducir durante 3 meses o 90 días, 120 días, 150 días, 180 días, y ni hablar si es profesional que trabaja de eso. Las unidades de falta expresadas en esta tabla quiere decir una unidad de falta es 1 litro de nafta especial al momento del control y se toma como referencia en Ciudad de Córdoba, acá, el ACA de la Ciudad de Córdoba, de calle Humberto Primo. Es decir, aumenta la nafta, obviamente va a aumentar el precio de la unidad de falta. Imagínense que son 200 litros en una, son 800 en otra, son 1.200 en otra y así. ¿Bien? Eso es a modo informativo de cómo se mide cuando una localidad es seria y mm, no vamos a hablar de lo recaudativo, ¿no? Eso es muy discutible para todo el mundo. Para mí está perfecto. Es eh, un excelente comentario que tengo hacia el legislador que presentó esto y hacia los técnicos que trabajaron en esto y que trabajan hoy en día. A muchos conozco. Entonces sé la seriedad que le están poniendo a esto. Y a mi juicio no es recaudatorio, así que bueno, esas son cuestiones que tiene cada uno. Está bien, está perfecto, porque hay que sancionar a la persona que conduce cuando consumió bebidas alcohólicas, porque todos los que estamos compartiendo el entorno con esa persona corremos riesgo. Esto es todo lo que quería decir, así que muchísimas gracias por esta segunda parte. Va a haber más videos de seguridad vial, adherencia de neumáticos, cinturones de seguridad y todo lo demás. Así que señales de tránsito. Esto es una parte de lo que me había pedido. Vuelvo a agradecer a Karina, vuelvo a agradecer a la Fundación. Así que muchísimas gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado y por lo menos, que les haya quedado algo. Muchas gracias y espero que tengan todos una muy buenas tardes.